mi día a día como científica, pues la verdad es que diría que es entre rutinario y absolutamente diferente cada día. Hoy le damos Digamos, la bienvenida a Rocío Vázquez. Rocío Vázquez es de España. Y bueno, me emociona muchísimo porque yo la conozco por medio de sus redes sociales hace un tiempo y no sé, me fui enganchando con lo que hace ella porque muestra muchísimo de su trabajo en el laboratorio como investigadora. Entonces yo, ¿qué me pasó? Empecé a mirar, digo, ay, esta chica hace biotecnología, qué bueno, porque me encanta la biotecnología y hay poca información de biotecnología en las redes, por lo menos yo encuentro poca. Y principalmente lo que es que muestre lo que se hace en un laboratorio y de forma tan didáctica y tan explicativa como lo hace ella. Entonces, estoy muy feliz por tenerla en este canal de Biotech and Science, edición Hablemos de Ciencia Internacional. Ella viene de España, muy contenta estoy porque, bueno, es la segunda persona de España que entrevisto, pero la primera persona fue en Conociendo Profes y ahora es conociendo no, pero bueno, en este caso sí, es Conociendo Científicos en Hablemos de Ciencia. Entonces le damos la bienvenida a Rocío y a sus hijas, como dice ella, dispositivos celulares, que eso es lo que más me encantó, porque decía, a ver cómo están mis hijas, y vengo a ver cómo están mis hijas, y la verdad que me súper enganchó. Entonces ahora les voy a pasar a presentar formalmente, digamos, la trayectoria de Rocío. Rocío es graduada en Biotecnología de la Universidad de Zaragoza, en Aragón, España. En el marco de su grado de biotecnología realizó un programa de intercambio en Italia, impartido completamente en inglés. Además realizó un máster en biología molecular y celular, también en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en Aragón, España, y su TFM, es decir, su tesis de fin de máster, se tituló Efecto de la hipertermia en la organización y función OXPHOS en células tumorales. Actualmente Rocío pertenece a la junta directiva del ASBAR, que ASBAR es la Asociación de Biotecnología de Aragón, en donde ocupa el puesto de vocal de divulgación y actividades cuya misión es preparar y organizar actividades relacionadas con la biotecnología, tanto educativas, formativas como lúdicas, dirigidas a todos los públicos, adolescentes, estudiantes de carrera del área de bio o incluso egresados. Bueno, y seguimos con más cosas. Rocío divulga contenido científico en redes sociales y en la televisión, compartiendo su vida en el laboratorio y en la investigación. Actualmente cuenta con más de 45.000 seguidores en TikTok y en Instagram. Más allá de su perfil científico, el entorno rural, según ella, ¿no? Lo que nos cuenta, tiene un profundo significado personal para ella, ya que nació en Cubel, Zaragoza, donde ha aprendido el valor del esfuerzo constante, capacidad de adaptación y el sentido de comunidad. Y además ha participado en distintos programas de voluntariado, lo que le ha permitido desarrollar habilidades organizativas y experiencia de trabajo en equipo. Así que ahora formalmente te doy la bienvenida y te dejo hablar, y pasamos a la primera pregunta que tenemos pautada, que es que nos cuentes a mí, a la audiencia, cómo es tu rutina diaria como científica. bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que estoy súper contenta de este tipo de oportunidades que me brinda las redes sociales, ya que ayuda a que la gente me conozca y pues me parece súper bonito que se cree este espacio para poder explicar más a la audiencia acerca de mi vida y que quieran conocer sobre ella. Acerca Genial. de mi día a día como científica, pues la verdad es que diría que es entre rutinario y absolutamente diferente cada día. Digamos que sí que hay una serie de básicos que hay que hacer todos los días, pues ir al laboratorio bastante pronto por la mañana y mirar a mis queridas hijitas. Hay que mirar a las células todos los días
para comprobar pues que no tengan ningún tipo de contaminación, que si hay que darles pase o si hay que hacerles algún tratamiento. Y luego, a partir de hacer esa visión general de todos los cultivos celulares, pues ya empezaría con el trabajo que tuviera para ese día, ya bien sea pues hacer algún experimento, diseñarlo, leer algo de bibliografía, artículos, etcétera, y pues poner al día a mis tutores acerca de cómo va el trabajo. Y ese sería básicamente el día a día como científica. Ahí va, genial. Muy bien. Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo es para vos vivir como científica? Pues en sí, un sueño. Es súper complicado vivir de la ciencia actualmente, ya que debido a la falta de inversión en ciencia, la posibilidad de conseguir un contrato para poder vivir de la investigación es muy complicado, ya que son áreas muy competitivas en las que necesitas una nota extremadamente alta para poder conseguir pues, un salario al final de mes. En ese caso me siento súper afortunada en ese sentido, ya que pues al final desde una edad muy joven, mientras estudiaba la carrera, he conseguido financiación para poder trabajar en el laboratorio de forma remunerada, que no todo el mundo lo consigue, y actualmente sigo siendo contratada en el laboratorio, lo cual me hace extremadamente feliz. La Bien, verdad que felicitaciones. muchísimas gracias. Estoy súper contenta, tengo que decir. No todo el mundo lo consigue y la verdad que el haberlo conseguido pues significa que lo he estado haciendo bien y que todo el esfuerzo que he ido haciendo a lo largo de la vida pues que tiene su recompensa. Ahí está. Y Qué alegría, qué alegría. Y en sí, pues bueno, a mí la verdad que me genera muchísima satisfacción el poder dedicarme a la ciencia y en mi caso concreto pues trabajar con un cáncer, que es el cáncer de mama, tratando de desarrollar una terapia. Yo cada resultado que consigo, cada gráfica que represento, para mí es como un pasito más hacia un futuro en el que pues se puedan tratar este tipo de cánceres de forma más efectiva, con lo cual diría que cada día es como una satisfacción constante. Qué lindo, me encanta. Ah, y bueno, lo próximo que te voy a preguntar es, ¿cómo fue que decidiste estudiar biotecnología? Bueno, pues la verdad es que me gustaría contar una historia ideal en la que desde que yo era pequeñita quería dedicarme a la ciencia y a la biotecnología, pero mentiría porque no es así. La verdad que he tenido como muchos altibajos, he cambiado de todo tipo de sueños, pues he querido ser que si fisioterapeuta, que si abogada, que si jueza, que si maestra, o sea, todo lo que os podáis imaginar, yo he soñado en serlo. Y cuando ya se tocó el momento de tomar la elección, una vez ya hice el examen que da acceso a la universidad, viendo la nota que tenía y que tenía todas las posibilidades en mi mano, ya que conseguí una alta nota, que eso también pues me dio pie a poder tener una gran posibilidad de elección, pues Ajá. descubrí la carrera de biotecnología. Como tal, yo antes no la conocía porque es una carrera relativamente novedosa, al menos cuando yo empecé a estudiar y que no la estudia tantísima gente porque no son promociones de 300 personas, sino que son grupos más reducidos. Y la verdad que es que lo que me dio curiosidad es precisamente el que yo no sabía exactamente qué era, es como que no está súper definida porque al contrario que otro tipo de carreras que sí que son como física, química, matemáticas, es más como una carrera multidisciplinar en la que no acabas de ser definida del todo, sino que te enseñan un poco como cómo está, digamos, todo el área bio de forma general para que tú tengas una visión global y amplia de forma que tú ya luego puedas encaminarte hacia algo. Yo en ese momento no quería elegir, así que pues cogí biotecnología justamente por Claro. eso, por la curiosidad que me generaba el poder tener ese área global de absolutamente todo, el poder ser pues ese carácter más multidisciplinar. Ahí va, genial. Muy bien, así que pasaste por todo. Sí. Pero no te arrepentí para nada. Te encanta. Ah, me gusta, me gusta. La verdad que desde el momento en el que pisé un laboratorio me di cuenta de que me gustaba. Ahí va, buenísimo. Lo otro que te voy a preguntar es en relación a tu intercambio en Italia. ¿Qué tal estuvo? Yo la verdad que me lo pasé muy bien. Necesitaba, o sea, la carrera de biotecnología es una carrera muy dura, ¿vale? No por la dificultad del temario, ¿vale? No es así, sino por la carga de trabajo que supone.
los alumnos están sometidos a un estrés increíble porque tenemos clases teóricas por la mañana, clases prácticas por la tarde y nos pasamos todo el día en la universidad y hay una carga de informes, prácticas, deberes, exámenes extremadamente alta. O sea, diría que la complicación de la carrera de biotecnología, al menos en la universidad que estudié, la de Zaragoza, es la Sí, carga de trabajo que tienen los alumnos encima. Entonces se tenía la visión de que cuando tú te vas a estudiar fuera, la carga de trabajo es menor, al menos en un Erasmus, pues porque o te tiene más manga ancha o los criterios son diferentes, pero como que se tenía esta visión de que si te vas a un Erasmus es para descansar. Entonces yo sí, digamos que yo escogí la opción de Erasmus no solo pues por eh, o sea, por el querer internacionalizarme y el poder conocer más mundo, sino por el sí. hecho de el descanso y de poder pues relajarme durante ese cuarto año de carrera que yo lo quería tener más tranquilo. Fui con una amiga, que era uno de los criterios que teníamos, y la verdad que yo me lo pasé genial. Tuve una suerte increíble, fui a Camerino, que es un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes que está en Italia, o sea que no es una zona masificada, sino que se acercaba más a mi origen, que era el mundo rural y no tanto, pues metrópolis, ciudades, etcétera, Ahí va. con tanta gente. Sí, Entonces yo para mí eso fue pues un plus, la verdad. Y honestamente, en contra de cómo pensaba, se estudia muchísimo. O sea, yo estudié exactamente igual que como estudiaba aquí en España, pero es verdad que la cultura de la gente era muy diferente y la forma de evaluar de los profesores también. Para mí fue única la experiencia. O sea, no sé, me llenó, salí diferente. Fue un poco como encontrarme otra vez a mí misma, el relajarme, el poder ver otra vez, el encontrar el por qué me gustaba la ciencia, el estudiarlo con calma, el poder conocer más los pasos porque no había tanta carga de trabajo, de informes, de prácticas, de tal. claro. Entonces fue como un ambiente muy guay y además conocí gente súper guay, o sea, italianos e internacional, o sea, y de otros países y también de España, porque hay mucha gente que se iba de Erasmus allí, entonces hice Claro. súper buenos amigos, mis amigos de Extremadura y los geólogos, que os quiero un montón. Hicimos un grupo súper majo y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Genial. Y todo eso en inglés, ¿verdad? Sí, Las yo clases en tengo que inglés. decir que Sí. no quería aprender italiano. ¿Qué puedo decir? Yo no soy italiano y Ah, no tenía intención de aprender italiano porque solo fui 3 meses. Entonces, pues también con el objetivo de mejorar mi inglés, el programa que ofrecían en el máster al que fui, pues había opción de coger asignaturas en inglés. Entonces, tanto mi amiga como yo cogimos todas las asignaturas en inglés, así que fue pues como más aprender inglés y que eso pues sí. también me vendría bien. Y un buen desafío, ¿no? No, no sé tu nivel previo a entrar ahí de inglés. ¿Ya habías estudiado? Tenía un nivel de B2, o sea, tengo el nivel, Ah, digamos que sí que me sé comunicar y sí sí, que sí, sí. sé entender, pero es cierto que nada que ver con hacer un examen en inglés. O sea, Si te gustó el video, suscríbete para no perderte ningún